Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio de reflexión que convoca el Nodo Centro de la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior para la Discapacidad, Red CIESD. Este encuentro, como le llamamos en línea, webinarios, se ha denominado Diálogos tras tensiones y retos entre la educación media y la educación superior inclusiva, personas con discapacidad intelectual. Les habla Gilda Toro Prada, delegada nacional de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, frente al CND, que es el Consejo Nacional de Discapacidad, y directora del Laboratorio de Diseño e Innovación para la Inclusión, Inclusalle, de la Universidad de La Salle, quienes realmente nos hemos unido con gran honor a esta búsqueda de que convoca la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior en cabeza del Nodo Centro. Extendemos un cordial saludo a todos los que comienzan, ya que estamos viendo aquí, a conectarse y nos acompañan en la tarde de hoy docentes, estudiantes, directivas y público en general que nos sigue en nuestro canal de YouTube que estamos estrenando para este momento. Estaré acompañándolos con el soporte de la transmisión y canalizando las preguntas, inquietudes que puedan ir escribiendo en el chat para que nuestras moderadoras las dirijan a los 4 panelistas expertos en estos temas de educación, retos, transiciones e inclusión y conocer sus desafíos esperanzadores. Los dejo en muy buenas manos con las coordinadoras del Nodo Centro de la Red CIESD, la profesora de la Universidad Pedagógica Nacional, que ya aparece en pantalla, la profesora Livia Vélez, que está muy bien acompañada por la profesora de la Universidad del Rosario, la profesora Rocío Molina. La audiencia es de ustedes y aquí estaremos aprendiendo de todos estos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gilda. Muy buenas tardes para todos. Esta jornada que inicia hoy con 3 webinarios, siendo este el primero, nos complace muchísimo de darle un saludo y una bienvenida a todos ustedes. Para los que se están conectando, quiero decirles que la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior para la Discapacidad ha nacido desde el año 2005 y desde ese entonces ha tenido un objetivo claro, como es generar espacios de reflexión, acción desde la academia y en sus ejes fundamentales de investigación, docencia y extensión que promuevan la inclusión de la persona con discapacidad. Así entonces esto teje sentido. Nosotros estamos articulándonos con todos lo que son instituciones públicas y privadas para dar cumplimiento a un derecho, la educación. Este nodo centro y nuestra red se conforma desde los nodos en situación geográfica de Colombia. Por lo tanto, se distribuye por regiones en Nodo Pacífico, Nodo Santander, Eje Cafetero, Antioquia y Nodo Caribe, por supuesto, este nodo que está abriendo hoy esta jornada de 3 webinarios, donde nos unimos 19 instituciones de educación superior y para quienes quiero darle un saludo muy especial porque estoy segura que nuestros compañeros del Nodo Centro están acompañándonos. Bueno, muchísimas gracias y sin más preámbulos, es necesario que iniciemos la jornada. Le doy paso a mi compañera Livia. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente les doy las buenas tardes. Es muy grato para nosotras contar con ustedes detrás de las pantallas, saber que nos están acompañando, que les interesa este tema. Hemos preparado estos webinarios con mucha dedicación y mucho rigor para compartir con ustedes. A continuación, me permito leer unas palabras de introducción desde las reflexiones y miradas del grupo organizador de estos diálogos. Esta serie de webinarios busca reflexionar sobre la inclusión de la población con discapacidad intelectual en la educación superior. Esto implica, por un lado, preguntarse por el antes y el después de la educación superior. ¿Qué está pasando con la educación media para poder transitar a la educación superior?
a la vez que analicemos cómo se transita de la educación superior al mercado laboral. Estas preguntas implican pensar la integralidad y la articulación entre el sistema educativo y el sistema productivo en el contexto global y nacional. Este reto se dificulta aún más porque hablar de inclusión en el siglo XXI conlleva replantearse nuevas preguntas que se ajusten a la complejidad de los nuevos contextos tan rápidamente cambiantes que estamos viviendo en este siglo. La pandemia ha dejado en evidencia grandes brechas estructurales de cara a una sociedad verdaderamente equitativa, justa e incluyente. La educación, el empleo, se están transformando a velocidades que muchas veces exceden a nuestra propia comprensión. Es el tiempo de la incertidumbre, donde no podemos seguir postulando viejas premisas y las mismas cuestiones. Es la oportunidad para abordar los problemas contemporáneos desde la complejidad, es decir, aquellos problemas que llaman a plantear nuevos interrogantes, desplazando los límites de las disciplinas y que invitan a un profundo diálogo entre saberes, actores y sectores, sobre todo a proponernos otras perspectivas y reflexiones. Llevamos en Colombia alrededor de 20 años debatiendo sobre la educación inclusiva y aproximadamente 10 años en la implementación de la política de la educación superior inclusiva. Después de estas palabras que introducen la temática de estos 3 webinarios, queremos dejar en el ambiente para todos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son entonces las tensiones y retos en la actualidad? Ahora, antes de dar paso a nuestra primera invitada, Rocío Molina va a presentar los agradecimientos de las personas que nos han apoyado y nos acompañan en esta jornada del día de hoy. Antes queremos agradecer muy especialmente al Ministerio de Educación Nacional, quien se une a esta jornada, a la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, a la Corporación Transiciones Crecer, que por supuesto está liderando también con nosotros los webinarios, a Inclusalle, que no podríamos estar también acompañados y apoyados en la parte de tecnología, y por supuesto a nuestra intérprete, Sonia, muchísimas gracias, de la Universidad Pedagógica, y a Giovanni Garzón, un colega, un amigo. Gracias. Bueno, me permito presentar a Nancy Martínez Álvarez. Nancy es máster en Educación de la Universidad Externado de Colombia, licenciada en Educación con estudios principales en Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional, egresada del Programa de Formación Avanzada sobre los Derechos de Niños y Niñas otorgados por la Universidad de Lund, Suecia. Ha dedicado su vida profesional a la educación, contribuyendo con la definición y ejecución de políticas educativas en la ciudad de Bogotá. Es experta en temas de formación de formadores, investigación educativa y social. Durante el periodo de gobierno 2012-2016 se desempeñó como directora general del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, entidad del sector educativo de la ciudad de Bogotá. Actualmente está a cargo de la Dirección de Formación de Docentes e Innovación Pedagógica de la Secretaría de Educación de Bogotá. Nancy, bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y los micrófonos son todos tuyos. Buenas tardes, Livia. Un saludo muy especial a Rocío, a todo el equipo de la red que hace este trabajo tan importante y que vincula a un número muy importante de universidades, de instituciones que siguen pensando en el derecho a la educación para todos y todas y particularmente de nuestra población con discapacidad. Bueno, muchísimas gracias. Como les señalaba, es muy importante en estos escenarios compartir con colegas maestros algunas reflexiones que hemos venido realizando desde hace mucho tiempo, pero que ahora indiscutiblemente en este espacio de la Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas de la Secretaría de Educación puede llegar a tener una posibilidad diferente de apoyar estas iniciativas. Y en ese sentido es que he preparado estas palabras, esta intervención inicial para que a manera de contexto podamos generar la conversación con el grupo de colegas maestros e investigadores que nos acompañan el día de hoy.
Yo quiero iniciar, así como lo señalaba Livia, con una reflexión a propósito de los tiempos actuales en los cuales nos vemos abocados a contactarnos por estos medios tecnológicos, a vernos a través de una pantalla, pero también a seguir pensando que los avances que se han generado en el país y diría que en el mundo en relación con el derecho a la educación se han generado precisamente porque colectivos como los que ustedes lideran en la red hacen posible que se planteen estas reflexiones. Esta reflexión inicial me da un poco de contexto para seguir con lo que le puedo plantear. Nosotros no elegimos el tiempo en que vivimos, pero formamos para él. La modernidad sólida, la que dio cobijo a la lógica de la escuela moderna, ha cedido ante la invasión de la modernidad líquida, fluida, escurridiza, asociada a una extraordinaria movilidad y a una insoportable levedad del ser. Escrito por el profesor Jorge Eduardo Noro, de Escuelas y Educadores, una renovada búsqueda del paraíso perdido. Esta reflexión inicial nos viene bien a propósito del encuentro del día de hoy y muchos otros que se han generado en estos espacios virtuales y que además nos facilitan, nos permiten estar rápidamente conectados y compartiendo reflexiones e investigaciones y propuestas. Nos viene bien también en el marco del Plan de Desarrollo de Bogotá. Estamos en un plan de desarrollo recién que inicia el programa denominado, el plan de desarrollo denominado Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI. Y en ese contexto, el objetivo que ustedes se han propuesto de analizar y aportar sobre los retos de la educación colombiana y mirarlos de una manera más profunda, particularmente en lo que tiene que ver con la educación inclusiva para jóvenes con discapacidad intelectual en su ciclo vital, se relaciona de manera muy directa con lo que hemos venido trabajando en el marco del plan. Tengo la impresión que puede resultar de interés proponer estas reflexiones a partir de algunas tensiones sobre las que se ha venido estudiando. Hay investigaciones, hay reflexiones de diversa índole, tanto de los maestros como de la academia y como del sector económico y político del país. Es evidente que lo que aquí vamos a plantear puede leerse en algunos momentos como una reflexión que ha venido avanzando, pero que indiscutiblemente amerita en reconocer que no lo hemos logrado ni en la cantidad de logros ni en la profundidad de los mismos. Al parecer, si persistimos en estas reflexiones, seguramente a futuro veremos un avance mejor. Si lo estamos planteando a nivel de tensiones, entonces una primera tensión que quiero proponer es la que llamaríamos la tensión entre agendas compartidas. Una agenda situada, como es la de la red, la que ustedes lideran, y una agenda gubernativa, o sea, la agenda de la política pública expresa en sus realizaciones. En todos los casos, estaríamos mencionando que se han desarrollado desde los poderes, desde el legislativo, incluso desde el judicial, pero fundamentalmente desde el ejecutivo, la posibilidad de materializar estas demandas sociales. A este respecto, surge entonces también, ya vamos a reflexionar un poco sobre esas agendas, pero quería mencionar las tres agendas que quiero proponer. Entonces, la primera es esas agendas compartidas, que si bien, como lo estamos diciendo, se plantean como un interés común entre la sociedad civil, llamémosla así, y la política pública vinculada con el ámbito gubernativo, pero que después encontramos a manera de desesperanza que no se ha logrado avanzar, que por más que tengamos una política y unos énfasis, allí tenemos unas tensiones y unas situaciones que seguramente se podrán ir planteando a manera de logros, pero que en el tiempo que ha transcurrido volvemos a insistir, cuántas generaciones de jóvenes que han estado en este tránsito del reconocimiento de ese que podríamos llamar un derecho, no se han visto beneficiados precisamente por la lentitud del avance en estas agendas compartidas.
Un segundo asunto que me parece interesante es los paradigmas que animan las políticas públicas educativas. Llamemos uno un paradigma hegemónico, un paradigma que se sienta fundamentalmente en la posibilidad real de convertir una política pública en un marco, en un sistema que no siempre lo favorece, y un paradigma que lo llamaríamos de la emancipación, un paradigma que podría llegar a profundizar las posibilidades de realización de la política favorable para una población como la población con discapacidad, siempre y cuando se logren generar las condiciones para, casi siempre desde la presión social, desde las comunidades, desde las organizaciones sociales, plantear este que llamaríamos un paradigma más de la emancipación y del potencial del poder social de lograr mejores condiciones para nuestras poblaciones de especial protección constitucional, porque así está. Entonces, frente a este paradigma, pues uno tendría que reflexionar fundamentalmente en relación con el sistema educativo colombiano. Este sistema educativo colombiano, si nosotros lo ubicamos en un periodo de tiempo específico, como es la Constitución Nacional del 91, y posteriormente los desarrollos legislativos que se produjeron para poder materializar también la Constitución, particularmente desde el ámbito de la educación preescolar, básica y media, la ley 115, y posteriormente el efecto negativo de la ley 715, muestra que por muy buena intención que hubiese tenido la Constitución y por muy buenas intenciones que se hubieran planteado en la Ley General de Educación, en la exposición de motivos de la ley, que es muy interesante en el desarrollo de los temas de derecho a la educación, no se ha logrado viabilizar en el ámbito de la inclusión, a pesar de que existe una normatividad favorable para ello. ¿Qué pasa allí? Pues creemos que un asunto es que la normatividad no es suficiente, la normatividad es la base, puede ser un buen referente, pero no es suficiente. Lo segundo es que está fuertemente estructurado el sistema se piensa y asimismo todo actúa alrededor del sistema a través de niveles, de grados, la misma estructura que muestra el sistema y que no la comparte el Ministerio de Educación Nacional en sus diferentes documentos, muestra que el sistema sigue siendo supremamente difícil de mover. O sea, mover una estructura tan rígida como la de niveles y ciclos pasa por comprender de otra manera el modelo educativo del país. ¿Cómo se ha logrado un poco resolver esta inflexibilidad del sistema? Entonces, uno de los planteamientos de la flexibilidad es que se pueden generar modelos flexibles y que son las entidades territoriales o los colegios los que adaptan o adoptan este tipo de experiencias que no siempre se logran por las mismas dificultades que el sistema impone. Yo pongo, por ejemplo, la situación del nombramiento de los maestros o la situación de los dos estatutos docentes que coexisten en este momento en el país. Unos y otros generan tensiones que difícilmente se logran superar para garantizar los temas de proyectos educativos flexibles que atiendan población en situación de discapacidad y particularmente en esos niveles que ustedes están concentrando, el paso de la educación media a la educación superior. Es ahí donde también podríamos, un poco citando dos autores, me voy a basar rápidamente en dos autores. Uno, el trabajo que realizó Uprimi, Pérez y Rodríguez, que se recoge en el libro Los Derechos Sociales en Serio, hacia un diálogo entre derechos y políticas públicas, y un libro que también, una publicación más o menos de la misma época, estamos hablando hacia el año 2012-2013, que plantea desde un país de la región, desde Argentina, que poder avanzar en modelos
flexibles de educación inclusiva para los niveles de educación secundaria y educación media y seguramente su tránsito hacia la educación superior, implican una capacidad de mirarlo como una innovación educativa. O sea, si lo seguimos mirando dentro de la estructura misma del sistema, eso es muy difícil de concebir primero y segundo de viabilizar en el tiempo. Entonces se podría, esa sería una opción, plantear como una innovación educativa. Me voy a referir brevemente, y porque el tiempo es limitado, a algunos planteamientos de la primera publicación, la de Uprimi, Pérez y Rodríguez. Nos señala que los derechos sociales, como el derecho a la educación, una educación para todos, han provocado una profunda división entre por lo menos dos visiones. Dos visiones que son distintas y, si se quiere, contradictorias. Una que protege los derechos humanos, los derechos de la población, y que, pues lógicamente que aquí podríamos también plantear una cantidad de preguntas y qué es lo que protege y cómo lo protege. Y otra que plantea que para lograr materializar esos derechos se debe proteger el sistema económico, por ejemplo. Y entonces allí los derechos sociales adquieren una connotación de posibilidad de realización en el tiempo, sí y solo si se logra garantizar mejores condiciones de la economía que también favorezcan, por supuesto, disponer de los recursos para que sea posible avanzar en ese derecho de todos. Un segundo asunto es que es necesario seguir avanzando hacia la promoción de los derechos de la población con discapacidad, lo señala además de manera reiterativa en la publicación, buscando que exista un mayor diálogo entre la formulación de políticas públicas y el respeto y garantía de los derechos sociales. O sea, no siempre hay la posibilidad de que ese diálogo se articule. Ese diálogo, bueno, la articulación es una palabra que limita muchísimo. Digamos que sean reflejo de lo que verdaderamente tenemos como modelo de país y como posibilidad de constituirnos en un Estado social de derecho. Un tercer asunto que creo que también nos viene bien en esta reflexión es que el enfoque, el modelo de la Carta Política Nacional, de la Constitución Política del 91, es abierto. Esa reflexión que hace Uprimi, Pérez y Rodríguez es muy interesante porque plantea que, siendo la Constitución una Constitución abierta, logra dejar también planteado que se puede generar un modelo diferente al que se ha venido construyendo durante todos estos años. El modelo, a pesar de que la Constitución es abierta, el modelo es rígido y muy, muy concreto en educación. O sea, pareciera que es la única manera de nosotros garantizar la educación siguiendo ese modelo. Es un modelo concreto y rígido, lo señala de manera explícita también el trabajo de investigación realizado por estos autores. Y finalmente, pues también valdría la pena interpelar, entonces, ¿qué estamos entendiendo por política pública? ¿Y qué estamos entendiendo por una política pública que, a pesar de todas las circunstancias que tenemos y como nos hemos constituido como sociedad y como nos hemos reglado y normado a través de la Constitución, la ley, incluso sentencias de la Corte, muchas sentencias han planteado de que este derecho se garantiza materialmente a través de la disposición de recursos, de la disposición de condiciones, y encontramos que para poder pensarlo, pues también toca reflexionar sobre qué entendemos por política pública. Obtenemos una conceptualización que puede ser interesante para este propósito de reflexión que estamos haciendo, como un conjunto sucesivo de iniciativas, de decisiones, de acciones de régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas, que implica, entre otras cosas, movimiento con la sociedad y con sus problemas. O sea, generalmente cuando nos vemos abocados a situaciones complicadas como las que tenemos hoy en día, pues decimos, tenemos que adaptarnos. O sea, pareciese que la salida fácil o rápida, o bueno, no tan fácil, pero digamos la salida, tal vez la única que encontramos es, tenemos que adaptarnos a la nueva normalidad. Cuando al colegio, y voy a hacer una referencia específica a lo que pasa con nuestros jóvenes en situación de discapacidad,
digamos, una discapacidad como la que ustedes están señalando, porque también hay tipos de discapacidad y una discapacidad cognitiva y llegan al sistema educativo. Reflexionábamos previamente que muchas veces el colegio, la salida que encuentra es una salida muy pragmática, llamémosla así, y es decir, bueno, promoción automática para este tipo de población, y eso pues lógicamente va generando unas situaciones que van en contra del propio derecho de este joven, de su familia y de la sociedad en su conjunto. Entonces, al plantearlo así, una política pública debe también generar lo que estamos diciendo, esa condición de movilidad social, de seguir pensándonos que cambiar esa situación implica, entre otras cosas, actuar de abajo para arriba, o sea, desde las mismas condiciones que se están generando en los colegios, en las familias, en las organizaciones sociales, y de arriba, pues pensando un poco que las normas son el abrigo, el cobijo de esta posibilidad, que respondan a esas demandas. Otro asunto que se plantea por ambos autores, pero que yo quisiera referirlo particularmente al documento de Ferreira y Vidales, es el relacionado con tres elementos ya para finalizar que me parece que podrían animar la reflexión. El primero es que por las acciones mismas que hemos encontrado sobre la atención, sobre la garantía del derecho de las poblaciones, de muchas poblaciones excluidas, pero particularmente la población que hoy nos convoca, estaríamos hablando de una exclusión por inclusión sin calidad. O sea, se genera una exclusión porque a pesar de que se predica la inclusión, que es de lo que estábamos hablando de la agenda gubernativa, se predica que debe garantizarse esa inclusión, no se garantizan las condiciones de calidad. Entonces se produce lo que plantea Claudia Romero como autora de este artículo, la exclusión por inclusión sin calidad, sin garantías de aprendizaje. También señala que los modos de exclusión ilustran la idea de democratización aparente. O sea, aparentemente se está cumpliendo con el mandato, pero resulta que no es sino otro modo de nombrar la desigualdad educativa que caracteriza a este nivel educativo. O sea, aquí hace referencia fundamentalmente al nivel educativo de la educación secundaria y media, y aquí lo plantearíamos que es también en su tránsito por toda la vida, incluso hacia la posibilidad de la vida, del mundo del trabajo, del desarrollo mismo de la persona, con sus capacidades, las que sean, para poder involucrarse en el mundo de la vida, en el mundo del trabajo. Voy a terminar con una reflexión también proveniente de esta publicación que me parece que nos ayuda sobre lo que estaríamos llamando una desigualdad educativa. Tanto si se analiza el origen de cómo se produce la matrícula, de cómo llegan estos jóvenes a la educación pública o privada, a la escuela, como los resultados en términos de aprendizaje, se obtiene unas grandes desigualdades socioeconómicas, no solamente en lo que, digamos, en el ingreso mismo de estos jóvenes a la educación. Si llegan a una propuesta educativa del sector privado, pues tienen unas posibilidades diferentes, por supuesto, pero si llegan a un escenario donde los recursos provienen de la asignación que haga la política pública, el ministerio, las secretarías de educación, entonces eso va directamente a generar lo que llamaríamos una desigualdad educativa por exclusión a través de la categoría de inclusión educativa de baja calidad. Dejaría por ahora y muchísimas gracias. Nancy, muchísimas gracias por todos estos aportes y estas reflexiones. He venido y todos creo que hemos venido siguiendo muy atentamente qué es
estos elementos y, como tú lo llamaste, estas tensiones. A mí me parece supremamente interesante cuando presentas estas clases de inclusión y de exclusión. Cuando nosotros hablamos de inclusión realmente, y así lo manifiesta, además de estos autores, el profesor Garay, habla de una exclusión. Y hablamos de inclusión es porque hay exclusión. Y hay exclusión social, política, económica, de participación. Y en este momento que estamos hablando de esa exclusión de derechos en la parte educativa. Esto crea esas tensiones que tú comentas y que encuentro yo cuando hablas de las agendas. Estas agendas compartidas en donde, a pesar del marco legal que tiene Colombia, no necesitamos escribir más normativa. Desde la Constitución, como lo dices, está centrado y está abierto. Por lo tanto, necesitamos más implementación y necesitamos que esa agenda pública, como tú la llamas, y esa agenda, por supuesto, en la parte donde necesitamos implementar y cumplimiento, pues nos está tomando demasiado tiempo para las personas y los estudiantes que están llegando. Porque nos quedamos en el paradigma, como tú también lo muestras, en donde el modelo de educación tan arraigado nos puede llegar a pasar mucho tiempo para hacer el cambio. Sin hacer el cambio, sin materializar los derechos, sin ir de la mano de la economía, como tú también lo manifiestas, pues será muy, muy difícil hacer una innovación educativa. Formar para el futuro, con eso empezaste. Y me parece que con eso podemos terminar estas conclusiones como tú las manifestaste. Nosotros estamos formando para el futuro, pero según las demandas sociales. Y en esa línea creo yo que nos seguimos haciendo la pregunta por la que iniciamos. Y además de poder dejar al auditorio la pregunta también, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a cerrar la brecha y a disminuir las tensiones en esta educación media que queremos dar paso a la educación superior inclusiva? Muchísimas gracias, Nancy. Tenemos algunos comentarios y tal vez alguna pregunta. Nancy, muchas gracias. Voy a leer un comentario por nuestro chat de Berly Laritza Estrada Contreras. Muchas gracias por abrir estos espacios para mostrar el trabajo en equipo y las mejoras en educación inclusiva, aplicando estas iniciativas como en el Instituto Técnico Guaymaral de Cúcuta. Sebastián nos dice que hay una pregunta en el chat. Buenas tardes, gracias por este espacio de diálogo y de reflexiones. ¿Podrían compartir el nombre de los documentos mencionados para su posterior lectura? Muchas gracias. Entonces, Nancy, si pudieses compartir con nosotros en el chat los nombres de los textos para la consulta posterior de todos nosotros, te agradecemos muchísimo. Sí, con mucho gusto. Voy a registrarlos acá en el chat y por lo menos el de UPRIME está disponible, ya lo revisé, está disponible en el repositorio del IDEP, entonces allí pueden descargarlo y conocerlo más en detalle. Es una publicación muy interesante Da Justicia precisamente para pensar el tema de los derechos a la educación, como lo plantea el mismo autor, los derechos sociales en serio. Muchísimas gracias. Ya gracias. Okay. Gracias, Nancy. Bueno, después de esta intervención tan interesante, vamos a invitar a nuestros tres panelistas para que hagamos la primera ronda de preguntas. Me voy a permitir presentar los perfiles de los panelistas que nos van a acompañar a partir de este momento. Valentina Hernández Pico, docente normalista, licenciada en Educación Básica, especialista en Orientación Vocacional y Ocupacional de la Universidad Francisco de Paula Santander. Tiene 34 años de experiencia en el campo de la atención educativa de las personas con discapacidad. Se ha desempeñado como docente del Instituto Nacional para Ciegos INSI, docente del Instituto La Esperanza en la ciudad de Cúcuta, coordinadora del Programa de Poblaciones Especiales del Departamento Norte de Santander
y coordinadora del Grupo de Calidad de la Secretaría de Educación Departamental. También coordinadora del Programa de Aulas Remediales, docente de cátedra en la Universidad Francisco de Paula Santander y en la Universidad de Pamplona. Coordinadora del Centro Docente Alma Luz Vega y del Instituto La Esperanza. Actualmente se desempeña como docente de apoyo pedagógico del Instituto Técnico Guaymaral en Cúcuta. Bienvenida, Valentina Hernández. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por darnos la oportunidad de contar nuestra experiencia como Colegio Instituto Técnico Guaymaral de la ciudad de Cúcuta. Esperamos pues que nuestros aportes y todos los aportes que nos están haciendo podamos enriquecer y fortalecer la atención educativa para las personas con discapacidad de nuestra ciudad y de Colombia. Muchas gracias a nombre de mi Colegio Técnico Guaymaral. Gracias, Valentina. Voy a presentar a Pablo Chiape Laverde, pedagogo y músico con 37 años de experiencia educativa, 27 de estos en cargos directivos y de liderazgo en el sector docente, experto en diseño curricular, educación inclusiva y asistencia canina terapéutica educativa. Actual rector del Gimnasio La Cumbre en Bogotá y director de Albatrash Education. Bienvenido, Pablo. Livia, Rocío, Gilda, muchísimas gracias. Estoy muy contento de poder estar acá con ustedes. Mil gracias a la red. Ojalá las experiencias que hemos tenido en el colegio pues sean de utilidad para la mayor cantidad posible de personas. Muchas gracias, Pablo. Y le damos la bienvenida a Claudia Patricia Romero Ochoa, licenciada en Educación, con énfasis en Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Neuropsicología y Educación de la Universidad Internacional de La Rioja, en Colombia, docente de la institución educativa Antonio Santos desde el año 2015, líder de Educación Inclusiva en la Secretaría de Educación Municipal de Yumbo, 2017 a 2019, asesora del Comité de Investigación del Sector Educativo Yumbo en los años 2017 y 2018. Obtuvo el primer lugar como mejor experiencia significativa, premio al buen maestro yumbeño, año 2016 y 2017, otorgado por la Alcaldía de Yumbo Valle. Mejor buena práctica pedagógica, Gala Noche de la Excelencia del Ministerio de Educación Nacional, año 2017. Mejores instituciones educativas que promueven la educación inclusiva, Gala Noche de los Mejores, Ministerio de Educación Nacional, año 2018. Primer y segundo lugar, mejores proyectos pedagógicos investigativos, integrante y asesora de la Red Nacional de Directivos Docentes, Nodo Yumbo 2019 hasta la actualidad. Bienvenida, Claudia. Un saludo muy especial a toda la red CIES, en específico en este caso al Nodo Centro. Gracias por la participación, por la invitación y por visibilizar estos espacios y las prácticas también en las instituciones educativas oficiales en Yumbo Valle del Cauca. Muchas gracias, Claudia. Le doy la palabra a mi compañera Rocío para realizar la primera ronda de preguntas a los panelistas. Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Voy a solicitar abrir las cámaras a nuestros panelistas para hacer la primera intervención de ellos y va centrada en lo siguiente. Queremos que cada uno presente su institución, nos cuenten acerca de la población con discapacidad intelectual de su colegio. ¿Cómo ha sido la apuesta y lo que han realizado en innovación académica? Lo que han realizado en flexibilidad curricular para la población con discapacidad intelectual. Sus intervenciones para dar tiempo a todos serán máximo de 3 minutos cada uno, así que puede iniciar quien desee llevar la voz cantante en esta primera ronda de preguntas. ¿Quién será? A ver, le damos ¿por qué no paso? le damos ahora a la profesora Valentina? Yo creo que sería lo más pertinente. Profesora Valentina. Gracias, Sí, Pablo. Con mucho gusto. Bueno, mi colegio o el Colegio Técnico Guaymaral es una institución de calidad
certificada y que desde el año 2002-2003 asume el reto de fusionar por la reorganización administrativa los antiguos institutos de educación especial que funcionaban en la ciudad de Cúcuta. Realmente, pues fue un reto muy grande porque teníamos o contábamos a esos años con una gran cantidad de población con discapacidad, teniendo personas con discapacidad auditiva, visual, física, personas con discapacidad motora, sordociegos, y a todas estas le apuntamos al reto de poder brindar una atención educativa. Todo esto generó un cambio a nivel institucional y todo un proceso de sensibilización, capacitación y formación para poder empezar a asumir el reto y poder generar un modelo pedagógico que pudiera brindar una educación educativa de calidad y para todos. Fuimos asumiendo y fuimos buscando y generando procesos de investigación y cualificación docente hasta poder llegar a darle cumplimiento a lo que hoy en día nos plantea el decreto 1421, con el cual nosotros hemos podido hacer una flexibilización curricular y poder hacer ese proceso de sensibilización, capacitación, resignificación del modelo pedagógico y a partir de los planteamientos que nos hace el diseño universal del aprendizaje, hemos podido estructurar un currículo que brinda estrategias de atención a todas las personas, incluidos las personas con discapacidad y los estudiantes que no tienen discapacidad. Realmente el trabajo ha sido un trabajo en equipo, un trabajo humano, liderado por nuestra rectora y los directivos docentes, con un corazón grande, humano, con un proceso de sensibilidad humana hacia todos los estudiantes que requieren una atención educativa. Para esto también contamos con un equipo de apoyo pedagógico, el cual ha sido muy comprometido y de bastante trayectoria en la atención educativa de estudiantes con discapacidad. En este mismo grupo de profesionales, pues contamos con las personas y los profesionales que brindan el apoyo a la población con discapacidad auditiva. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser una institución que atendemos personas con discapacidad, sobre todo los estudiantes con discapacidad intelectual. ¿Verdad que al día de hoy nuestra institución cuenta con 90 estudiantes con discapacidad intelectual, los cuales están cursando los diversos grados desde preescolar hasta el grado 11? Y ellos participan de la oferta institucional educativa para todos, con todos los derechos y con todas las garantías que tienen todos los estudiantes de nuestra institución. Lógicamente, en la parte curricular hemos asumido todo lo que es flexibilización y todo lo que nos orienta y nos guía el diseño universal en sus 3 principios. De ahí que hemos podido sortear los diversos obstáculos que se nos han presentado. Hacemos un trabajo con los padres de familia, un trabajo de concientización para poder empezar a mirar a nuestros estudiantes desde sus habilidades, desde sus intereses, desde sus destrezas, desde sus capacidades y desde sus talentos. Y desde ahí empezar a construir toda esa gama de competencias que les permiten llegar a ser personas útiles, desempeñarse laboralmente y capacitarse y formar una familia. Muchísimas gracias, profesora Valentina. Vamos aquí tomando nota de esos grandes logros y los comentaremos hacia el final. Le vamos a dar paso a Claudia, entonces. Gracias. Bueno, yo represento en este caso, soy docente de la institución Antonia Santos, represento un programa de educación inclusiva que se desarrolla en el marco de un convenio interinstitucional de
4 establecimientos educativos oficiales en el municipio. Estos pues compilan 17 sedes educativas. Este es un programa que nace desde el 2015, sin embargo, pues es de reconocer que estas instituciones ya cada una, por supuesto, que venía desarrollando muchísimas prácticas inclusivas con población con discapacidad en el municipio. Para ello, entonces, me voy a detener un momentico para especificar un poco sobre alguna de las instituciones. Son 4, 2 instituciones son rurales, una con un énfasis agropecuario, otra es una con un énfasis comercial, que a su vez es en un territorio con un reconocimiento etnoeducativo. Y tenemos 2 instituciones urbanas. Una es la institución que se ha priorizado y focalizado en el municipio para la atención a población con discapacidad auditiva, personas sordas, usuarios de lengua de señas. Así que también ya tenía muchísima trayectoria. Y la otra es una institución urbana también con un énfasis empresarial. Entonces, estos 4 establecimientos educativos oficiales recibimos y tenemos estudiantes con discapacidad en cada una de nuestras sedes, en específico discapacidad intelectual. También tenemos, hemos graduado, hemos podido tener diferentes experiencias a lo largo de estos años. Este proyecto nuestro, este programa se llama PANE, refiere a necesidades educativas específicas, pues entendemos los términos y la evaluación en materia conceptual, sin embargo es parte de nuestra identidad, el PANE. Así que esta práctica tiene 4 componentes. El primero es la atención, brindar apoyos específicamente a los estudiantes con discapacidad y estudiantes que presentan algunas barreras para el aprendizaje que se priorizan y se focalizan. Otro componente es con las familias, una estrategia específica que es el Club de la Familia, se hacen encuentros de trabajo cooperativo. Otro es una comunidad de aprendizaje interinstitucional de docentes, entendiendo pues que como docentes también necesitamos seguir aprendiendo muchísimas más formas didácticas de atender, de desenvolvernos y compartirnos las experiencias. Y finalmente un cuarto componente que se desarrolla en el marco de los procesos investigativos y de seguimiento de todo el equipo líder, que son los directivos de cada uno de estos 4 establecimientos educativos, desde rectores, rectoras, coordinadores, coordinadoras y los docentes orientadores y profesionales de apoyo que se cuentan. Es un equipo como de 20 personas muy comprometido con esto. Muy bien, Carolina. Pues, Claudia, una institución bien extensa, bien grande, con gran trayectoria. Muchísimas gracias. Bueno, ahora entonces le damos paso a Pablo para que nos hable sobre esa innovación académica que conocemos, hemos oído de la cumbre y esa flexibilidad también curricular que forma parte de la innovación académica de esa institución. Pablo. Bueno, Rocío, mil gracias. El Gimnasio de la Cumbre es un colegio de alrededor de 30 años de existencia, es un colegio pequeño y es un colegio regular, no es una institución para educación especial. Nosotros tenemos alrededor del 35% de nuestros estudiantes con algún tipo de interferencia para desarrollar, digamos, un currículo tradicional, si cupiera el término, pero el resto de los niños son niños neuroregulares, neurotípicos y están permanentemente juntos en las actividades generales del colegio. Entonces, pues eso es una cosa que pues para nosotros es muy importante. Nos parece que los niños deben estar siempre trabajando con otros niños, por un lado. Por otro lado, no somos un colegio que hable, digamos, abiertamente en términos de inclusión. De hecho, el término inclusión en sí mismo no nos gusta mucho. Nos parece, haciendo un poco eco, si lo comprendí correctamente, a las palabras de la doctora Nancy, intervención que me encantó. No estamos muy de acuerdo con el término inclusión porque ese término avala, de hecho, la posibilidad de que algún estudiante colombiano cuyo derecho es ser educado pueda ser excluido del sistema educativo. Entonces, ese es un segundo punto. Del 35% más o menos de niños que tenemos con algún tipo de interferente,
alrededor del 20%, no del 35%, de la totalidad, el 20% de nuestros estudiantes son estudiantes con algún nivel de discapacidad intelectual. Entonces, una proporción bastante alta, pues, respecto a lo que es la totalidad del colegio. No somos un colegio que flexibiliza sus posturas curriculares ni en términos de lo instruccional ni en términos de la evaluación. Nos parece, de hecho, que también la conceptualización de la flexibilidad respecto al alcance o no alcance del currículo es parte del problema, ¿sí? Y es parte de la inclusión en los mismos términos de la doctora Nancy, es parte de la inclusión-exclusión. No se trata de que yo a una persona que no pueda alcanzar el currículo tal como está planeado para otras personas, lo deje ser parte de unas acciones pedagógicas que finalmente lo excluyen, sino que, y es lo que nosotros intentamos hacer con mucho esmero, se le pueda diseñar a cada estudiante, y específicamente aquí hablo de los estudiantes con discapacidad intelectual, una propuesta curricular de calidad y que sea absolutamente adecuada a lo que son sus necesidades. No simplemente es bajarles la vara para que puedan pasar, sino hacerles una serie de tampoco adecuaciones, sino de diseños específicos en términos de lo que debe ser el aprendizaje y la aplicación de las matemáticas, de la lengua, qué deben leer, hasta dónde deben leerlo, cómo debe ser observado el proceso de lectoescritura, cómo hacemos para que se pongan en contacto con la literatura, tanto infantil como juvenil como universal, a qué partes de su memoria, porque tienen unos aspectos en su memoria que funcionan divinamente bien, podemos nosotros llegar para que tengan recordación algunos contenidos que nos parecen relevantes en términos de las ciencias, de las sociales, etcétera, etcétera. Entonces, creemos que lo más importante acá es que el diseño instruccional sea desarrollado de manera específica para que la educación que estamos dando sea una educación por encima de cualquier otra cosa de calidad y no los incluya, sino simplemente los tome como parte de. Muy bien, Pablo. Bueno, yo me voy a permitir entonces transversalizar algunas conclusiones que he tomado de lo que han presentado cada uno de ustedes en ciudades tan diferentes, con culturas distintas, pero con un mismo proceso que es la educación. Me parece que el trabajo en equipo realmente no es que sea una novedad, pero sí lo han manifestado y yo considero que es un transversal necesario en lo que ustedes han presentado. Tenemos el trabajo en familia, la comunidad, una comunidad de aprendizaje, porque el equipo no siempre tiene que estar preparado. Consideramos que esa formación del equipo, esa evolución de pensamiento y como dice muy bien Pablo, que me encanta porque soy también abanderada y somos abanderados de que, como dije anteriormente, ojalá el término inclusión pase desapercibido en algún momento, se vuelva aquel punto de convivencia. Si nosotros sabremos estar conviviendo, no habrá exclusión. Por lo tanto, creo que esto del diseño universal que presenta Valentina, de toda esa trayectoria en énfasis empresarial que nos muestra Claudia, y lo último que tú nos muestras en ese manejo tan objetivo, porque somos también claros en que la flexibilización mal entendida no conviene en ninguna institución. Muchísimas gracias a todos y no hemos recibido preguntas, pero sí varios comentarios que no queremos pasar de largo. Muchísimas gracias. Bueno, antes de pasar a la segunda ronda de preguntas, nos vamos a permitir compartir algunos de los comentarios que nos han llegado por el chat. Escribe Lady Esperanza Valencia Gómez del Instituto Técnico Guaymaral de Cúcuta, mejores experiencias significativas en el Foro Educativo Nacional 2020, Inclusión y Calidad presentes. Escribe Humberto Herrera, excelente, Valentina, es correcto, el Instituto Técnico Guaymaral es pionero en nuestro departamento en educación inclusiva con el apoyo de nuestra rectora Gloria Ligia Valencia. Escribe Marta Villamizar Flores,
El trabajo del técnico Guaymaral es destacado para los estudiantes con discapacidad. Felicitaciones, Valentina, por representar nuestro colegio. Escribe Rosana Cuervo Botero. Genial, querida Valentina, me alegra que estén visibilizando la trayectoria y el trabajo consciente que hace la institución educativa hacia la educación de calidad. También Rosana Cuervo dice, Claudia, muy chévere lo que se está haciendo en el bello municipio de Yumbo. Gracias por compartir la experiencia. Escribe Derli Laritza Estrada Contreras, Instituto Técnico Guaymaral. Trabajamos en equipo, destacándonos en lo académico, deportivo. Tenemos los mejores gimnastas a nivel nacional. Tenemos el mejor equipo humano que trabaja con amor, liderados por la rectora Gloria Valencia. Escribe Grimelda Cárdenas. Son institución educativa que muestren sus propuestas que hacen grandes cambios en la educación inclusiva. Y finalmente, Óscar Contreras Pavón, Instituto Técnico Guaymaral, educación con calidad para toda la población estudiantil. Bueno, un saludo muy especial al equipo del Instituto Técnico Guaymaral. Los vemos muy conectados apoyando a Valentina, eso está muy bien, visibilizando todas las prácticas y el recorrido que han tenido en educación inclusiva y particularmente el día de hoy que estamos hablando de la educación media para los estudiantes con discapacidad intelectual. Muchas gracias, entonces vamos a pasar a la segunda ronda de preguntas. Esta segunda ronda tiene que ver con el ingreso, la permanencia y la graduación de los estudiantes con discapacidad intelectual en la media, en la educación media. Queremos que Valentina, Claudia y Pablo compartan con nosotros y con las personas que están conectadas, que nos están escuchando, cómo lo han realizado. Estos temas del ingreso, de la permanencia y de la promoción, especificando o haciendo énfasis en la educación media, cómo lo han vivido, cuáles son las fortalezas y las debilidades que han contemplado y que han analizado. Para responder a esta pregunta, nos vamos a dar cada uno de nosotros, cada uno de ustedes tres, les vamos a dar 3 minutos para que podamos continuar avanzando en las intervenciones que tenemos el día de hoy. Entonces, vamos a cambiar un poco el orden, vamos a darle la voz al profesor Pablo inicialmente, después a Claudia y después a la profesora Valentina. Bueno, tremenda barra la de la profesora Valentina. Ya tiene acá otro fan absolutamente admirado de la cantidad de cosas que están haciendo en Cúcuta. Lo mismo Claudia. Respecto a la pregunta, hay varios puntos que para nosotros son como claves en todo el proceso. No quisiera referirme específicamente a cómo lograr que ingresen, cómo lograr que se mantengan y cómo lograr que se gradúen. Finalmente, pues para eso bastaría simplemente abrir unos espacios. Quisiera tocar algunos puntos que me parecen como sensibles dentro del proceso. Creo que lo primero que hay que hacer, por favor, si me demoro más de los 3 minutos me cortan, es intentar cambiar la convicción que es comúnmente aceptada de que la mejor opción educativa para la población en todo nivel es que los estudiantes aprendan lo mismo, de la misma manera, al mismo tiempo y que sean evaluados de la misma forma. Ese es un paradigma que tendría que ser revisado de manera profunda para el país, ¿sí? En segundo lugar, los colegios tienen que hacer lo que dice la ley, ¿sí? La ley no es un paquete de recomendaciones, nos obliga. Y en la medida en que nos obliga, pues hay que cumplirla, ¿sí? Para eso la escribieron. Dentro de lo más sensible para nosotros en términos de poder mantener los niños estudiando correctamente, es trabajar en lograr vencer los múltiples preconceptos que existen en la sociedad y de los cuales pues la escuela no está exenta en ningún caso alrededor de la mezcla de población neurotípica con población neurodiversa, ¿sí? Eso a veces es una realidad que es dolorosa y que yo creo que hay que enfrentar de manera muy directa. Creemos que también es muy importante para que un proceso como estos tenga éxito, tanto en términos de cómo recibo a un niño, lo entiendo, lo comprendo y le puedo diseñar correctamente sus programas para poder estudiar y graduarse con éxito. Debo tener en el equipo de trabajo profesionales expertos en discapacidad intelectual,
más expertos que nosotros como profesores y que nos permitan a nosotros y a nuestros equipos docentes tener una comprensión mucho más profunda de las condiciones de aprendizaje específicas de estos niños, ¿sí? De manera que el diseño instruccional que hagamos realmente corresponda a las necesidades y sirva para tener éxito. Como dije anteriormente, estamos convencidos de que solo flexibilizar contenidos no solo no es suficiente, sino que muchas veces presenta más problemas que beneficios, ¿sí? Creemos que el asunto aquí es básicamente entender qué habilidades son desarrollables y cuándo, y de qué forma hay que buscar estos desarrollos y dejar un poquito de lado como qué contenidos deben ser enseñados con una expectativa como razonable de recordación, como podría ser el planteamiento de un espacio un poquito más tradicional. Pero sobre todo creemos que para cualquier tipo de discapacidad, específicamente para las discapacidades intelectuales, el desarrollo de los diseños de currículo tiene que obedecer a una lógica diferente, a la lógica que actualmente como alumbra, ilumina los contenidos y habilidades presentes en la educación media tradicional. Eso es lo que quisiera como dejar en claro, Rocío. Muchas gracias, Pablo, por tu intervención. Le damos la voz a la profesora Claudia. Ok, ya, tenía el micrófono desactivado. Bueno, desde nuestro convenio en materia de educación inclusiva para estudiantes con discapacidad en referencia al ingreso, hemos tenido, digamos que la oportunidad de conocer muchísimas experiencias. Tenemos muchísimas solicitudes de estudiantes con discapacidad, sobre todo a raíz del establecimiento del convenio y de la formalización de este programa de educación inclusiva del PANE. No se ha tenido ningún inconveniente con el ingreso, tenemos pues como los resultados esperados con los estudiantes. Justamente esta propuesta es una propuesta que se piensa para garantizar la permanencia y el tránsito y la salida armoniosa de todo el tránsito durante todo el sistema educativo de nuestros estudiantes en las instituciones educativas, y eso ha estado ocurriendo de esta manera, en efectivo, exitosamente. En frente al tema de graduación, nosotros digamos que aquí podría ser más bien una diferencia frente a las posturas de cada institución educativa, por lo que le expliqué que también cada una son de diferentes contextos. Entonces, en las que tienen como un énfasis empresarial, estas instituciones educativas, 3 de las 4 son técnicas. Una técnica articulada con el SENA, así que en la que tiene énfasis empresarial y comercial se han podido ir haciendo los ajustes necesarios para que los estudiantes puedan salir con la formalización técnica que ofrece la institución, pero ya desde un ejercicio que se llama empresa didáctica, que se hace con el SENA. También los estudiantes que han egresado a la institución educativa rural que tiene un énfasis técnico, pues es agropecuario, así que esta también nos permite digamos que estar muy centrados en lo que los estudiantes realmente están interesados. También hemos tenido experiencias en las cuales pues nuestros estudiantes no han tenido ese interés en ser técnicos del SENA, pues porque esta oferta, sobre todo que se tiene en el municipio, es una oferta que se desarrolla porque Yumbo es una zona industrial, entonces por eso vemos que hay algunas con logística empresarial, hay otras y demás en el municipio que tienen como ese mismo perfil. Pero hay algunos estudiantes que también, de acuerdo a sus intereses y a sus habilidades, no resulta tan conveniente que estén en esta técnica del SENA, se gradúan como bachiller académico, y también porque han tenido, sobre todo en el municipio, un énfasis deportivo y artístico muy grande. Son estudiantes talentosos que han representado al municipio en los paradepartamentales, paramunicipales y demás. Creeríamos que hay algunas brechas que se nos van generando, sobre todo en esa permanencia, es que digamos que a veces son un poco rígidas las directrices que se tienen para el establecimiento de la oferta, y esto requiere pues también que en la población con discapacidad intelectual se tengan metodologías flexibles, es decir, algunos estudiantes nuestros necesitan más tiempo para alcanzar los aprendizajes, más tiempo sobre lo que nosotros hemos estado priorizando, que son conductas adaptativas, sobre todo en la educación secundaria y media, que ese sería como nuestro objetivo principal frente a la población con discapacidad intelectual. Entonces necesitan más tiempo y pues nos ocurre que pues caen en lo llamado extraedad,
y en ese caso pues muchos se tienen que migrar a los ciclos nocturnos y allí los procesos a veces sí son bien diferenciados incluso dentro de la misma institución. No obstante, en eso estamos trabajando, en tratar de buscar más opciones, en proyectarnos el próximo año. Este año justamente sí hubo algo en común cuando conversaba con todo el convenio, y es que pues a raíz de la situación que hemos tenido que obligados priorizar aprendizaje y seleccionar lo que realmente se espera que aprendan los estudiantes, quitar como muchísimas cosas desde lo curricular, muchísimos contenidos de más, tanta saturación. Entonces se ha visto favorecido, fíjense, los profes se han reinventado, valga coger esa palabra, se han reinventado muchísimas estrategias, y entonces esto nos ha resultado muy bien. No tenemos deserción casi de estudiantes con discapacidad. Yo creería que en estos últimos años, si acaso se nos retirarán unos 3 por todo el convenio, y son más por situaciones que también en el municipio migran pues mucho a las familias por cuestiones laborales, económicas y demás, y pues también sobre todo eso se ve muy impactado en la zona rural. Ese sería como de cierta manera cuáles han sido nuestra experiencia. Hemos sido muy fuertes porque hemos intentado garantizar esta atención, este ingreso desde el preescolar para justamente poder tener los estudiantes que lleguen a la educación media. Ahorita tenemos muy pocos porque esperamos que a medida que vamos avanzando en este convenio, en este programa, pues vayan también siendo más los que ya van transitando a la educación media. Y por supuesto, saber cómo hacer seguimiento de egresados. Creo que siempre ha sido como el punto débil en algunas instituciones educativas, ese seguimiento de egresados, pero bueno, ahí vamos pensándonos cómo hacemos este enlace. Claudia, muchísimas gracias por compartir la experiencia de la alianza en Jumbo. Realmente identificamos elementos significativos y elementos distintos a los que hemos escuchado de otras experiencias que conocemos. Muchísimas gracias. Le damos la voz a la maestra Valentina. Me está molestando un poquito la cámara, vamos. Bueno, voy a hablar porque no, ya. Listo. Ya la vemos. Nuestro colegio es un colegio técnico que ofrece educación desde preescolar hasta el grado 11, educación formal. Las ofertas del colegio son la oferta general y la oferta bicultural bilingüe. Entonces, atiende 2.200 estudiantes, y dentro de estos 2.200 estudiantes hay 269 estudiantes con discapacidad, de los cuales hay 90 con discapacidad intelectual. Tenemos 72 estudiantes con trastornos y 114 estudiantes con capacidades y talentos excepcionales. La institución, para garantizar el ingreso, la permanencia y la promoción de los estudiantes, activa la ruta institucional. Iniciamos con la parte del acceso, que es la solicitud del cupo, la viabilidad del cupo en contexto, la matrícula, donde diligenciamos el formato de información general, hacemos una pequeña precaracterización, diligenciamos una ficha de antecedentes, un diagnóstico y damos inicio a la historia escolar del estudiante. Para las acciones de permanencia tenemos la caracterización que la hacemos con los docentes de aula, la valoración pedagógica, los procesos de sensibilización a la comunidad educativa, los procesos de capacitación, la resignificación del proyecto educativo institucional, el fortalecimiento al manual de convivencia y al sistema de evaluación, y el favorecimiento de las transiciones armoniosas entre los diversos niveles y grados. En este favorecimiento de las transiciones armoniosas, trabajamos mucho en la parte de equilibrio entre lo social, lo emocional y lo intelectual. Buscamos generar ambientes socialmente emocionantes, lúdicos, deportivos, trabajo colaborativo, herramientas tecnológicas, exploración de talentos, uso de estrategias pedagógicas motivantes, dinámicas, creativas e innovadoras. Trabajamos todo lo que es la parte de flexibilización curricular, la aplicación del diseño universal del aprendizaje, la evaluación vista desde un punto de vista humano, por procesos, como un proceso evolutivo y de acompañamiento al niño. La promoción, lógicamente, todos los estudiantes
se gradúan con las ofertas que hace la institución en la media técnica. Hay unas carreras que son trabajadas y ofertadas junto con el SENA, donde ellos certifican las competencias para el trabajo y el desarrollo humano. Realmente dentro de este proceso la experiencia ha sido bastante grande, ha permitido fortalecer el crecimiento humano de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa y hemos podido cambiar esa visión de lo que es la persona con discapacidad a mirarlo como una persona con habilidades, intereses, gustos, preferencias, capacidad de enfrentarse a una situación apoyado y unido por un grupo comprometido. Dificultades, sí, algunas, porque de todas maneras no dejan de existir las barreras actitudinales, sí, por parte de los padres de familia, por parte de nosotros mismos, también pues barreras económicas, sociales, por parte de los estudiantes, pero nosotros podemos decir que este año de pandemia y de situación tan difícil logramos mantener el 95% de la población conectada, comunicada y trabajando con cada una de las estrategias que nuestro colegio ideó. Gracias. Muchas gracias, profe Valentina, por ilustrarnos esa experiencia de tantos años con tantos estudiantes desde la diversidad. Es que 2.200 son muchos estudiantes para el instituto. Muchas gracias por compartir su experiencia. Vamos a continuación a mirar un comentario, unos comentarios y una pregunta que nos hacen en el chat. Sí, tenemos una pregunta para todos o para quien quiera contestar, y es que Lisette Romero nos dice si pueden ustedes dar una sugerencia o consejo para quienes van a tener que iniciar este proceso y práctica dentro de las instituciones donde son pocos los estudiantes, pero con grandes necesidades. ¿Quién quisiera compartirnos su opinión? Brevemente. Pablo, Yo adelante. Aquí pues son varias cosas que van en la pregunta. O sea, hay que entender si la institución que quiere dar el paso, insisto, el paso que obliga la ley, no es esto como pues que estamos haciendo el gran favor, eso nos obliga a todos los educadores. Si la institución realmente quiere hacer esto bien hecho o está tratando de cumplir algún tipo de requisito, si hay un compromiso profundo, yo creo que lo primero que la institución tiene que hacer es mirar con los ojos bien abiertos y profundamente imbuidos de humanismo este problema con claridad, ¿sí? Y entender que, insisto, esto no es un favor, esto implica una serie de transformaciones profundas en los colegios, transformaciones de formas de pensar, ni siquiera de procedimientos. Los procedimientos después van saliendo casi de manera natural y las soluciones se le van ocurriendo a las personas de manera natural. El asunto es, para cada niño que requiera algo, uno tiene que hacer unos ajustes que correspondan a lo que se requiere. Es tan sencillo como que si un niño es alto, necesita un pupitre grande, y si es bajito, una silla bajita. Cuando uno va a los preescolares y ve los baños de los niños pequeños, son increíbles, pero eso a nadie se le ocurre como, oiga, qué cosa maravillosa. Eso es lógico. Necesitan unos sanitarios y unos lavamanos pequeños y bajitos. Es lo mismo para cualquier persona y específicamente para personas con discapacidad intelectual. El currículo y la forma de relacionarnos hay que repensarlo y rediseñarlo. Bien. Muchas gracias, Pablo. Tenemos aquí un comentario más de Mónica Morales, o es más bien una pregunta. ¿Cómo ha sido el tránsito de estos estudiantes a la universidad? Si tienen, digamos, ustedes ese conocimiento o le han hecho ese seguimiento. No sé quién quisiera comentar esta pregunta en particular, si Valentina o Claudia. Vale, yo. Claudia. Gracias. Bueno, nosotros dije que a veces es un poquito complejo
poder tener todo un seguimiento, un programa de seguimiento a los estudiantes que egresan de las instituciones educativas nuestras. Esa había sido una generalidad el año pasado que conversamos a nivel municipio. No obstante, pues digamos que con los que son muy cercanos, uno puede hacer ese rastreo, uno puede hacer ese seguimiento. Muchísimos se quedan en las mismas comunidades. Yo creo que la brecha y la dificultad que se tiene en Yumbo es que es un municipio que no tiene una oferta en educación superior muy amplia. La oferta básicamente está concentrada en Cali. Está muy cercana en los municipios, Cali es la capital, sin embargo, pues si pensamos que los estudiantes se trasladan desde un espacio a otro, ha sido complejo esa comprensión. Hemos tenido uno que otro en ingreso, son estudiantes con una discapacidad intelectual leve e incluso moderada, y bueno, allí se va, digamos que haciendo todo el proceso de articulación. También sobre todo esa educación superior comprendida no netamente desde el área de pregrado profesional, sino que iniciamos en un nivel técnico y tecnológico para podernos ir preparando o ir reconociendo esas fortalezas y cómo lo van asumiendo los estudiantes con discapacidad intelectual para cuando lleguen a esta área ya de pregrado o posgrado, si es posible. Así lo hemos vivido desde nuestra experiencia. Bueno, es un asunto que justamente por eso hay que ponerlo aquí en la conversación, es una de las tensiones que creo que allí nos van quedando. Así es, muchas gracias, Claudia. Bueno, Mire, quería comentarle que sí tenemos el seguimiento a algunos estudiantes, ¿cierto? De las diversas discapacidades, pero en discapacidad intelectual tenemos algunos que están en instituciones y realmente pues han tenido barreras, ¿sí? Obstáculos y, ¿cómo le digo yo? Requieren bastante apoyo, bastante comprensión, digamos, ¿sí? Como esa empatía, más que de pronto que haya entre el docente y el estudiante para poderle conocer sus fortalezas, sus debilidades, sus habilidades y poderlo ayudar más humanamente, ¿sí? Pero ellos han rendido, hacen los esfuerzos, su familia los apoya y logran salir adelante, ¿sí? Entonces ahí es donde yo traía algunas preguntas ahora al final para poder trabajar como de la mano, conjuntamente, para que esa empatía, esa alegría, ese espíritu de apoyar, de acompañar, no se dé solamente en un sector, sino que lo demos todos los sectores, ¿sí? Todos. Si miramos más la persona desde el punto de vista humano, podemos obtener mejores resultados, mejores logros, ¿sí? Esa es como una inquietud que yo tengo. Muchas gracias, Valentina. Bueno, queremos comentarles que ya están en el chat de YouTube las referencias bibliográficas que comentó Nancy Martínez. Nancy también hace un comentario que nos vamos a permitir leer. Dice, una educación inclusiva de calidad desde los planteamientos presentados puede ser aquella que no genere exclusión social. Es una pregunta que se puede comprender desde diferentes comprensiones. Puede ayudar a esta aproximación desde mi punto de vista. Es una educación que promueva el desarrollo desde planteamientos como los propuestos por Marta Nussbaum sobre el enfoque de capacidades. Gloria Ligia Valencia Gómez dice, directivos, docentes, intérpretes, modelos, tiflólogo, apoyo pedagógico contribuyen al fortalecimiento de la calidad educativa en el técnico Guaymaral, apoyados por la Secretaría de Educación. Dice Consuelo Echeverry Zuleta, buenas tardes, muchas gracias por compartir tan bellas experiencias, excelentes intervenciones, gracias por ayudarnos a ser un poquito más humanos cada día. Dice Derly Laritza Estrada Contreras, felicitaciones Valentina, describe paso a paso nuestra experiencia inclusiva. En esta pandemia logramos mantener la permanencia al 95%, la participación de nuestros estudiantes. Óscar Contreras Pavón, Instituto Técnico Guaymaral, referente de inclusión en el Oriente Colombiano. Nos hace una pregunta Sofía Port. ¿Cómo es el papel de los directivos en el proceso? Nos gustaría escuchar a alguno de ustedes, Pablo, Valentina o Claudia, si quisieran responder esta pregunta. Pablo, adelante. Pensaría que si los directivos docentes no están involucrados de manera absoluta,
los profesores no tienen cómo hacer esto por su cuenta. ¿Sí? Esto tiene que ser un paquete de no políticas institucionales, sino de convicciones profundas de todo el que tiene que ver con esto. ¿Sí? Sin rectores, sin coordinadores, el profesor está completamente maniatado. Yo podría agregar, profe. Señora. Gracias. Adelante. En Jumbo, por ejemplo, creo que ese ha sido la línea de trabajo desde el principio. Debe estar el compromiso de asumir la corresponsabilidad que tenemos cada uno y cada una allí como actores en este proceso educativo, ha sido principal. Y por supuesto que yo diría que, como lo dice el rector Pablo, ha funcionado muy bien porque ha sido desde los directivos, desde las rectoras y los rectores, el compromiso, más allá de la educación inclusiva como tal o con el proyecto, es con su comunidad, con nuestras estudiantes y con nuestros estudiantes, con que tengan una armonía en la institución educativa, y eso a su vez pues digamos que hace un ejercicio en cascada, en coordinadores, el equipo orientadores. En Jumbo no tenemos docentes de apoyo nombrados, pero sí tenemos docentes de orientadores en cada establecimiento educativo, y ellos se suman siempre, y ellas a este trabajo ha sido como ese equipo base allí. Y por supuesto que esta práctica lo que ha generado es que se puedan hacer unas réplicas en otros espacios de las instituciones, de otras instituciones del municipio, que más adelante quisiéramos que hagan parte de ese convenio, pero también lo que hacen es que van dando como unas líneas y van acercando las conversaciones y el trabajo con la Secretaría de Educación Municipal. Gracias, Claudia. Bueno, yo quiero pues como resaltar ese trabajo en equipo liderado por la rectora de nuestro colegio. Pues si no tuviéramos, no me permite abrir la cámara, bueno, si no tuviéramos rectora, no tuviéramos jefe, no tuviéramos una líder en nuestra institución, pues los procesos no se hubiesen dado. Seguidamente el equipo de coordinadores, que son los que dinamizan todas las acciones que se proponen en cada uno de los estamentos del gobierno escolar. Tenemos ese equipo de docentes comprometido con el proceso de inclusión. Realmente para nosotros este año tuvimos compañeros que se pusieron al frente de capacitarnos, de formarnos en estrategias para llegarle a cada uno de los estudiantes. Habían unos compañeros que sabíamos manejar tecnología, otros habíamos menos, otros habían más, pero hubo un grupo de compañeros que fue excelente y nos fueron capacitando y nos fueron preparando día a día. El equipo de administrativos, que con ellos se inician los procesos de matrícula, de recibir al estudiante, la persona que está en la puerta, tienen que ser las personas que están ahí a la entrada, personas que brinden acogida a los estudiantes, y que desde que se pone el pie en la puerta del colegio se sienta esa calidez y ese deseo de brindar una orientación, una educación de calidad. Realmente es un trabajo en equipo, y lo quiero resaltar, que el trabajo en equipo lleva a metas grandes, a logros impercederos y a procesos inolvidables, increíbles, porque para uno es un orgullo trabajar en equipo y alcanzar metas. Muchas gracias, profesora Valentina. Ya vemos que nuestro público está muy animado. Tenemos aquí varios comentarios. Vamos a leer un par más para darle paso a la siguiente intervención, y dejamos unas de las preguntas para el final. Dice Iset Romero Rodríguez, muchas gracias, señor Pablo Chiape. Lady Esperanza Valencia Gómez, Proyecto Lanceros de la Inclusión, liderado por el docente Eduardo Esteban Pérez, Instituto Técnico Guaymaral. Y terminamos con este comentario de Laritza Estrada Contreras: la función de los directivos es gestionar, capacitarnos, apoyarnos, liderar la transformación de la educación, hecho con amor, aplicando todas las estrategias. Muchísimas gracias a nuestro público que está planteando estos comentarios, estas preguntas tan interesantes. Vamos a darle paso a una tercera intervención y dejamos algunas de las preguntas para el final. Le doy la palabra a Rocío. Bueno, la tercera intervención entonces va encaminada a conocer y a saber ustedes en sus instituciones, si ustedes tienen una línea o programa vocacional que oriente la toma de decisiones, todos aquellos procesos informados, bien informados, de los estudiantes con discapacidad intelectual. Igualmente, un proceso de tiempo ya de
3 minutos o algo menos para poder ajustarnos a una última intervención mucho más corta. Bueno, ¿quién quiere contestar? De primero. Bueno, el colegio pues cuenta también con orientador y también tenemos el equipo de apoyo pedagógico. Somos 4, Berly, Jorge, Valentina y María Inés. Todo el equipo trabaja en torno a la exploración de habilidades, intereses, gustos y preferencias de los estudiantes y todos los profesores. Pero en el programa de orientación se trabaja con la orientadora lo que es la entrevista inicial y el perfil del adolescente, donde se descubren intereses, gustos, expectativas, actitudes y capacidades. Se hace una exploración vocacional, se hace un desarrollo de habilidades blandas sociales. Para esto contamos con apoyos de las universidades porque tenemos convenios interinstitucionales con la Universidad Simón Bolívar, con la Universidad de Pamplona, con la Universidad Francisco de Paula Santander, con la UDES. Entonces, nosotros con todo este equipo de profesionales nos apoyamos para poder emprender las acciones. La presentación de las opciones disponibles de formación en la institución, en instituciones de educación superior, la profundización e investigación y un proceso de exploración que vinculamos a los padres de familia, porque para las personas con discapacidad intelectual es importante tener a los padres de familia bien orientados, bien asesorados, para que las decisiones que se tomen sean apoyadas por su familia. Todo esto empieza a formar parte de la historia escolar estudiantil que se convierte en un insumo para la toma de decisiones y la culminación de una carrera técnica en el Instituto Técnico Guaymaral, avalada por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Muy bien. Claudia, ¿quieres continuar? Bueno, nosotros en el municipio no tenemos como tal formado un programa de línea vocacional específicamente, eso habría que decirlo, eso es justamente lo que nos hemos venido pensando, y hace poco que estábamos conversando a interior del convenio, pues que creo que sería ya nuestro siguiente paso, porque nosotros pues iniciamos desde preescolar, fuimos focalizando y fuimos transitando, así que ya estamos en esos pasos de seguir pensándonos vocacionalmente cuáles serían las oportunidades para nuestros estudiantes con discapacidad intelectual y con discapacidad en general del programa. Lo más cercano que tenemos son los programas de las áreas técnicas, como ya lo mencioné, que se ajustan, pues también se les da la oportunidad como de acuerdo a sus intereses, bueno, si participan, si no, cómo nos adaptamos, y sobre todo esas líneas prácticas que tienen esas áreas técnicas, cómo se van ajustando también. Pero como tal un programa vocacional formal, no. Hay acciones aisladas, pero sí creo que ese es nuestro compromiso, ese es nuestro gran reto también. Gracias, Claudia. Bueno, Pablo. Nosotros no tenemos en el colegio un programa vocacional como programa, tenemos un proceso, ¿sí? Y pues lo pensamos mucho en su momento, debe ser un programa, creemos que debe ser un proceso, digamos, parte de otros procesos, digamos, que se dan dentro del colegio. ¿Qué cosas creemos que tienen que ser parte de este proceso? Definitivamente estoy muy de acuerdo con lo que dice la profesora Valentina. Hay que poder entender los niños, por un lado, qué les gusta y por otro lado, para qué son buenos. Y vamos un poquito más allá de las opciones simplemente técnicas. Algunos de nuestros egresados se dedican a otras cosas completamente diferentes porque sus fortalezas, por ejemplo, pueden ser súper destacadas en el terreno social, no necesariamente en el de desempeñarse laboralmente en cosas manuales. Creemos que en este proceso tiene que haber unos elementos que no estén dirigidos solamente a la formación hacia lo laboral, debe haber una formación muy completa hacia la convivencia. Entonces creemos que debe haber todo un programa de habilidades blandas muy cuidadosamente establecido y desarrollado. Creemos que para el enfoque vocacional hay que trabajar en la lectura, en la escritura y en el desarrollo de las habilidades matemáticas que se necesitan para la vida, ¿sí? Yo soy rector de un colegio, pero yo no tengo ni idea cómo
calcular correctamente mi declaración de renta, me la calcula un contador, ¿sí? Sin embargo, manejo el presupuesto de mi casa sin ningún inconveniente. Creo que eso hay que formarlo en los niños con discapacidad intelectual, pensando en su independencia y en su como ocupación futura. Además, creo que las materias tradicionales hay que buscarles un enfoque diferente. Hay que dictarlas y dictarlas de manera completa y correcta, pensando no solamente en que puedan trabajar, sino en que puedan vivir unas vidas dignas en donde haya espacios de conversación intelectual, y lo subrayo, con diversas personas en la sociedad, ¿sí? Creemos que debe haber una cantidad de actividades que se desarrollen externamente, pero que estén curricularizadas y que estén dirigidas al desarrollo profesional, y que debe haber convenios con el sector productivo y con las universidades, y quiero destacar el trabajo de las personas de OAT. Es un programa absolutamente maravilloso para que los estudiantes con diferentes tipos de discapacidad, pero en el caso que nos congrega la discapacidad intelectual, encuentren una forma correcta de hacer el tránsito hacia la vida adulta y hacia la vida productiva. Finalmente, termino diciendo que este tipo de formación no debe dejarse para los últimos grados. Esto debe arrancar mínimamente en 8º grado, ¿sí? Y debe tener una gradualidad y una incorporación absolutamente plena en el currículo. Muy bien, Pablo. Muchísimas gracias. Vuelve a resaltarse la palabra convivencia. Realmente, si la usamos cada vez más y la interiorizamos, estamos totalmente de acuerdo en que podremos tener más equidad y más trabajo, más autonomía, más libertad, y ese tránsito a la vida adulta importante. Tenemos una pregunta. Bueno, vamos a compartir un comentario y una pregunta. El comentario es de María Camila Mendoza Orjuela. Dice así: todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la educación por ley, independientemente de su diagnóstico. Es un compromiso personal y profesional de quienes nos dedicamos a enseñar sin límites. Isabel Flores nos dice: buenas tardes, muchas gracias por compartir experiencias tan significativas. Me gustaría saber si en alguna de las instituciones tienen estudiantes con síndrome de Down y autismo. Pues las instituciones que nos acompañan el día de hoy, todas tienen chicos con discapacidad intelectual. Quisiéramos entonces saber si dentro de los jóvenes que tienen con discapacidad intelectual tienen algunos chicos con síndrome de Down y autismo. Y si es así, pregunta Isabel, ¿cómo han trabajado la inclusión con ellos? Muchas gracias, dice Isabel. No sé si alguien tiene entre los jóvenes con discapacidad intelectual, jóvenes con síndrome de Down. Claudia, estás asintiendo con la cabeza, creo que ustedes en Jumbo tienen la experiencia. Sí, señora, sí, tenemos en varios de los establecimientos educativos. Yo podría como tomar ejemplo una de las instituciones del convenio para poder dar un poquito de respuesta a lo que nos planteaban. Y es, por ejemplo, en la General Santander vivimos el proceso con un estudiante, esta es rural, voy a decir, esta es una institución rural, entonces vivimos el proceso con un estudiante con discapacidad intelectual, el diagnóstico era síndrome de Down. Ella pudo ingresar desde preescolar, hace parte del establecimiento educativo, ha transitado durante la primaria, se le ha acompañado. Digamos que aquí hay una ventaja grandísima en los contextos rurales, y es que han sido de la comunidad todo el tiempo. Así que cuando ellas llegan a estos espacios formalmente a la escuela, no hace falta llevar otros discursos adicionales como de inclusión y de diferencias y demás, porque ya son de la comunidad y ya se han reconocido así, son amigos, son amigas y compañeros de siempre, de allí de la comunidad. Entonces se la acompaña durante el proceso, ya la tenemos aproximadamente en 7º grado, entonces nos da muchísima felicidad porque es de la comunidad, es muy cercana a las maestras y a los maestros, a nuestra institución, y bueno, también como lo ha referido el rector, vamos a irnos pensando con ella cuál va a ser nuestra proyección, cómo vamos a ir orientándole vocacionalmente, el tránsito a la vida productiva, pero sí se ha hecho muchísimo énfasis, como lo refiere, es en fortalecer esas conductas adaptativas prácticas, conceptuales y sociales, es decir, por, pensamiento lógico, matemáticas, lectoescritura, que son las que nos van a poder desenvolver, le van a poder permitir que se desenvuelva luego cuando ya no esté en la escuela o en cualquier otro espacio. Entonces sí también tenemos estudiantes con autismo, valga aclarar, esos pero apenas están allí transitando entre la primaria y van dando un paso, entonces también nos estamos
bueno, viendo qué estrategias vamos a ir adaptando también, porque igual cada uno es un proceso también. Muchas gracias, Claudia. Bueno, Valentina. nosotros también tenemos estudiantes en autismo en la básica primaria, la básica secundaria. El año pasado se graduó uno en la media técnica y se ganó una de las becas de Generación E. Entonces, lógico, es un trabajo muy grande que hacemos los profesores con los padres de familia, es un manejo de rutinas, es toda una estructura para poder alcanzar logros con ellos, ¿sí? Y también tenemos niños Down, lógicamente, tenemos estudiantes, es un trabajo intenso con los padres de familia, ellos son nuestro apoyo, nuestro baluarte. También estamos apoyados con los equipos de las universidades al interior de nuestro colegio, quienes nos orientan, nos apoyan, nos indican, orientan a los padres de familia y hacemos todo ese trabajo mancomunado para poder ir eliminando las falencias que en los niños es común y se presenta en ellos y podamos poder tener unos niños que con las estrategias de diseño curricular les pueda llegar y puedan acceder a los diversos contenidos y a los temas que nosotros manejamos a nivel curricular. La propuesta es común, la propuesta es para todos, el diseño es para todos, no hay diseños aparte, no hay diseños no, es una propuesta, es un diseño curricular fundamentado en el marco del DUA y el año pasado hicimos un trabajo muy fuerte, desde el año 2018 iniciamos ese proceso de capacitación en diseño universal y hemos ido avanzando paulatinamente para poder incorporar las estrategias, para poder incorporar las 3 redes, poder tomar lo que nos orienta el diseño universal, poder tener un currículo que nos llegue a todos los estudiantes sin necesidad que el profesor esté haciendo tantos ajustes, sino desde su planeamiento le pueda llegar de una vez a todos los estudiantes. No es hacer ajustes en el camino, sino evitar estos ajustes y llevar los planeamientos ya organizados, pensando lo que tiene su aula, los niños que tienen, los ritmos de aprendizaje, el estilo de aprendizaje y que su estrategia o sus estrategias le lleguen a todos los niños. Esa es nuestra manera de abordar la parte curricular para poder brindar una educación para todos. Muchas gracias, profesora Valentina. Vemos en estas 3 experiencias elementos novedosos, de gran aprendizaje, muchas fortalezas donde se resalta realmente el compromiso de los directivos, de los maestros, del equipo. Ustedes resaltan mucho también el tema de la familia, de las alianzas estratégicas también que realizan con entidades como el SENA, por ejemplo, a quienes los tendremos al SENA en nuestro segundo webinario también para que vayamos ampliando como estos conocimientos y estas experiencias, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo y la solidaridad entre todos es uno de los aspectos fuertes que ustedes mencionan. Nos vamos a permitir leer rápidamente 2 comentarios para pasar ya a la cuarta y última intervención. Escribe Yadi Albán: es importante tener una capacitación permanente a toda la comunidad para salir adelante en todos los procesos. Escribe Vicky Miriam Henao de Cali: gracias al profe Pablo por la respuesta acerca de la involucración de los directivos. Y escribe Ani Esperanza Orjuela: cuando vinculamos en todas las actividades pedagógicas y culturales a los niños, niñas y jóvenes, rápidamente se solucionan los obstáculos. Bueno, entonces en nuestra cuarta y última ronda de preguntas es una pregunta ya como de cierre. Nos gustaría que Pablo, Claudia y Valentina nos compartieran a raíz de esta experiencia que han tenido, cuál es uno o unos interrogantes y retos o nuevas miradas, nuevas perspectivas que les quedan acerca de la educación media inclusiva, digámoslo así, para los estudiantes con discapacidad. ¿Qué retos hay hacia adelante? ¿Qué nuevas perspectivas les ha generado esta experiencia? ¿Y qué interrogantes les deja entonces a cada uno de ustedes la participación en estos procesos de educación inclusiva en sus instituciones educativas? Como ya estamos cerrando y el tiempo ya está más corto, les vamos a dar 1 minuto a cada uno de ustedes. ¿Quién quisiera empezar? Yo arranco. Pablo, adelante.
puntuales. Sí, y en menos de un minuto, lo único que quisiera, pues, es primero dar las gracias a la profesora Valentina y a la profesora Claudia y pedirles que me inviten a sus colegios. Después de oírlas, yo creo que lo único que yo tengo que hacer acá es intentar visitar esos colegios para aprender un poco más sobre lo que están haciendo. Con absoluta humildad lo digo, me quito el sombrero, qué par de presentaciones tan sólidas, tan llenas de humanismo y tan interesantes. Ojalá pueda ir a visitarlas para poder aprender mejor cómo es que se hace esto en beneficio de mis niños. Está invitado desde ya. Muchas gracias. Está invitado. Tan pronto se solucione esto, podemos invitarlo. Claro que sí. Para que se fortalezca y nos fortalezca a nosotros también, porque usted tiene buenas experiencias. Con mucho gusto. Valentina, ¿quisieras agregar algo más sobre los retos, los interrogantes, nuevas perspectivas que te ha dejado esta experiencia? Pues yo lo que quiero es decirles que siguiéramos en este trabajo mancomunado, unido, en este compartir de experiencias y que realmente tuviéramos unos puntos de encuentro con las universidades para que ellos también nos cuenten esa experiencia y que unamos esfuerzos, tanto ellos como nosotros, para que todos estos insumos, todo esto que nosotros hacemos acá, en preescolar, en la básica primaria, en la media técnica, ¿sí? Pudiéramos que esta historia sirviera de insumo a la universidad, ¿sí? Que esas secuencia, ese seguimiento que nosotros llevamos a cada uno de los estudiantes, de sus intereses, de sus habilidades, de sus talentos, pudiera tener una articulación allá en esa universidad y que ellos tuvieran ese insumo para poder ver a ese estudiante como un gran potencial que les llegó, ¿sí? Y desde ahí la universidad, unidos con nosotros y acompañados por nosotros, pudiéramos sacar a ese estudiante un profesional, ¿sí? Realmente el doctor decía, hay veces nos quedamos en carreras técnicas, sí, pero nosotros dimos un paso muy grande, porque si cuando recibimos los niños con discapacidad intelectual, teníamos unas instituciones educativas de atención exclusiva de 180 estudiantes con discapacidad intelectual solamente segregados, a hoy en día solamente nos están quedando 30, así, el resto se ha ido en inclusión. Antes lo formamos con un curso pequeño, que moistería, que cualquier cosa. Después arrancamos con una sola línea de calificación en el SENA. Decíamos moistería 1, 2, 3, 4, blue jeans. Dijimos masajes, 4 niveles de masaje. Ahora ya lo pasamos a una carrera técnica, ¿sí? Hemos ido avanzando y hemos vivido todo ese avance. Entonces yo pienso que podemos seguir avanzando para obtener logros mucho más grandes, ¿sí? Ese es como lo que yo siento y pienso, a pesar de que felicito a las universidades, felicito a las instituciones de educación superior, felicito a todos mis compañeros, porque este año tuvimos la oportunidad de reconocernos nosotros mismos con una experiencia que fue un trabajo en equipo, que fue un trabajo humano y que la experiencia fue reconocida en el Ministerio de Educación Nacional y fue un trabajo en equipo. ¿Sí? El año pasado tuvimos la otra experiencia y fue un trabajo en equipo. Entonces, lo que yo digo, si los trabajos de equipo nos fortalecen, sigamos trabajando en equipo. Así es. Muchas gracias, profe Valentina. Claudia. Bueno, para volar en un minuto, yo diría que nuestras reflexiones, como lo que nos queda es que siempre fue generar capacidad instalada, siempre ha sido el compartir la experiencia, conversar, vernos, mirarnos qué ocurre, qué está haciendo bien uno, cómo nos colaboramos a nivel interinstitucional, a nivel municipal, siempre ha sido el trabajo en equipo, siempre ha sido ver al estudiante también como un sujeto de derechos, ¿sí? Más allá de la neta generosidad nuestra o pensar que es un favor, sino un sujeto de derechos, entonces que tiene, por supuesto, esa condición. Entonces fue darle ese valor, como lo decía la profe, adaptar algunos espacios y pensarnos que en la línea vocacional no se nos queden también netamente en trabajos
que podrían pensarse que son muy básicos, sino nuestra proyección de pensarnos que puedan llegar a unas áreas profesionales también es muy importante. Eso serían parte de nuestros retos, seguir vinculando a la familia. Otro de nuestros retos sería también pensarnos a nivel de educación secundaria y media, cuáles podrían ser esas metodologías flexibles que también nos van a permitir adaptarnos y poder participar con todos los estudiantes y que tengan una graduación en tránsito a la educación superior. Y por supuesto que de nuevo rescato el compartir, así que invitarles y agradecerles también por la experiencia, por compartir todo su saber, que por supuesto nos nutre muchísimo. Y bueno, terminaría cerrando que ya sería un tema del municipio, seguirnos pensando en qué oferta tiene el municipio como tal en educación superior. Muchas gracias, Claudia. Bueno, queremos agradecerles. Quisiéramos decirles que estamos muy emocionadas de escucharlos y quisiéramos también comentarles que para la planeación de este webinar hicimos un ejercicio de búsqueda de instituciones que tuvieran educación media y estudiantes con discapacidad intelectual, y encontramos como entre la gente más cercana que nos refirieron entre 15 y 20 instituciones educativas, y queríamos tener en estas 3 invitados una representación importante de 3 regiones diferentes del país, y estamos sentimos mucha gratitud porque ustedes nos han compartido su experiencia. Rocío y yo también queremos sumarnos con Pablo a ir a conocer las experiencias de Cúcuta. Pues valga decir que Rocío y yo somos nacidas en Cúcuta, entonces, profe Valentina, en algún momento iremos allá a conocer esa experiencia tan maravillosa. Y eso también, no lo sabíamos, doctora Lidia. Sí, señora. Ya sé. Y por supuesto, queremos ir a Jumbo Valle. Qué experiencia tan maravillosa, Claudia. Y Pablo, como estamos aquí más cerquita, cuando este tiempo pase, por supuesto que también iremos, y que este no sea, digamos, el último encuentro que tengamos. Muchísimas gracias. Han sido muy generosos con nosotros y con el público. Bueno, le doy la palabra a Rocío ya para que hagamos el cierre de esta jornada maravillosa. Bueno, más agradecimientos, pero yo sí les tengo un reto a ustedes que ya se los voy a comentar. Creo que hemos venido concluyendo poco a poco después de cada una de sus intervenciones y escuchando esas experiencias tan magníficas, con unos elementos diferenciadores. Por supuesto, cada una de sus instituciones tiene un sello y eso también es importante, un sello institucional. Pero sí hemos oído un propósito transversal de ustedes de avanzar, de seguir adelante, de mirar este proceso y esta evolución del concepto de discapacidad de una manera diferente, en donde los que estamos a este lado y esta sociedad podemos poner barreras o facilitadores. El reto para ustedes es invitarlos a documentar, invitarlos a escribir. Las personas a veces pasamos, ¿no? Y yo creo que todos ustedes han dicho hoy y nos han mostrado un proceso tan maravilloso que no puede quedarse, pues, en el documento del colegio, sí, claro, pero yo creo que ustedes tienen tanta posibilidad de escribir sus artículos, de que nosotros podamos leer. Ambas somos docentes y son docentes de cátedras de discapacidad, y necesitamos leernos más, leer más a Colombia, leer más a sus instituciones, no tanto en el extranjero, que por supuesto han sido modelo, pero yo creo que nosotros ya estamos en disposición, en línea y en conocimiento de poder mostrar lo que hacemos. Para cerrar, quisiera decir que otra de las consideraciones que ustedes han mostrado es esta educación inclusiva que va más allá de acciones. Una educación inclusiva que es una filosofía, que es una actitud, un sistema de valores en donde, por supuesto, la institución tiene que transformarse, pero no solamente desde el aula. Así que esta educación inclusiva pues nos invita a tener todo este proceso más allá de las acciones puntuales y poder ir trascendiendo a tener más actitudes y valores que en los trabajos de investigación que se han realizado es la cultura inclusiva lo que sale casi siempre en rojo. Bueno, invitarlos entonces al segundo webinario el 29 de noviembre.
se llamará Tensiones y retos también entre la educación superior inclusiva y el mercado laboral. Por supuesto, personas con discapacidad intelectual. Los esperamos a todos y queremos volver a dar el agradecimiento a ASCUN, a Inclusalle, al Ministerio de Educación, a Transiciones Crecer. Le mandamos un abrazo. Sabemos que Ita, Inés Elvira, está con nosotros escuchándonos. Y, por supuesto, a Sonia y a Giovanni, excelentes intérpretes. Todos ustedes panelistas, todos ustedes conferencistas, Nancy, muchísimas gracias y esperamos vernos de nuevo. Un abrazo en la distancia. Muchísimas gracias, Rocío, Livia, excelente moderación. 120 minutos que nos siguieron desde Jumbo, Cali, Cúcuta, Bucaramanga y Bogotá. Me fueron turnando, entraban y salían. Creo que nos queda una punta de lanza muy fuerte para seguir adelante. Compartimos estas imágenes finales para despedirnos con todos. Muchísimas gracias.